¿Qué tal amigos de Al Grano? Pues es un gusto saludar a Toño y a Jerónimo en esta tarde de café. Estamos aquí empezando con un tema, Muy ¿cómo buenas tardes, viste? Jairo. Muy buenas tardes, El Jerónimo. arranque del Poder Judicial que llegó por votos y acordeones, y etcétera. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vieron? Dicen que nada, si empieza mal, no puede salir más que mal, ¿no? Ajá. Yo creo que fue un espectáculo, pues un tanto impostado ahí de todas estas cosas prehispánicas, ¿no? Me parece que es pues una una forma de llamar la atención, de distraer la atención de lo esencial. Así que no me distraeré, yo simplemente diré que no hay suficientes inciensos, teponaztles, caracoles y bastones de mando en el mundo para Ujú. darle a la corte una legitimidad, a una corte que surgió del acordeón, del fraude, del abuso, del descarrilamiento de las instituciones de la República, no alcanzan para darle legitimidad, ¿no? No importa cuánto show se haga, este, no hay, no hay legitimidad de esta corte. Y pues yo creo que la preocupación que todos tenemos es qué viene, ¿no? ¿Qué va a suceder con con este poder del Estado que hoy está indudablemente sometido a la presidencia de la República en particular, Ujú. a un movimiento político y que no tenemos ninguna evidencia de que vaya a cumplir con la función que le tiene otorgada la Constitución, ¿no? Entonces, hay que esperar, por supuesto. No podemos anticipar lo que van a hacer, pero creo que hay muchas razones de preocupación de cuál será la actuación de la Corte. ¿Tú crees que hoy más que nunca vamos a estar muy atentos los mexicanos de este Poder Judicial? Quizás antes no lo teníamos tanto en la mira, no lo entendíamos cuál era su función, porque hay confusiones, ¿no? Pensamos que el Poder Judicial tiene que ver hasta con la fiscalía, el cómo se detienen a las personas y tiene que ver en otro sentido. Particularmente no es la policía, ¿no? Porque también la gente, en un momento cuando se llevaban las encuestas, hablaban de una policía municipal, estatal, y que tiene que ver con estas, pues digo, detenciones que vemos en la calle. Sin embargo, sí, cuando se les gira una orden, etcétera, pues sí lo tienen que actuar, ¿no? Pero ¿tú cómo ves esta llegada de este nuevo poder judicial inédito, jamás visto y bueno, pues ahora, como dicen, pues con todo un show, ¿no? Entrando con todo un espectáculo los próximos jueces y magistrados también. Sí, el nuevo Poder Judicial que entra ayer, 1 de septiembre del 2025, yo creo que marca una nueva etapa en la historia del país. Una porque su antecedente principal pues, es en 1824, cuando se crea el Poder Judicial. Este, pero consecutivamente pues, llega a tener ciertas reformas. Las reformas las más marcadas fueron con Cedillo en 1994, después en el 2011, en el 2017. Entonces, lleva serias reformas que no la transforman en su totalidad. Ajá. A lo mejor con Cedillo pues eran que 26 y llegan a ser 11. Pero recordemos a Cedillo, ¿qué hizo Cedillo? Cedillo simplemente desaparece a los magistrados y de la Suprema Corte y pone a otros en su total decisión, pues ahora sí que sin que nadie se lo oponga. Entonces, eso nunca se vio. Ahora, creo que para mí, este nuevo Poder Judicial, yo creo que tiene legitimidad, porque quieras o no, este nuevo Poder Judicial viene de un proceso Pero a pesar de donde los se... acordeones, Jerónimo, la legitimidad a pesar de los acordeones que si bien en el tribunal eh, pues lo dan como que eso no afectó, no afectaría para el proceso. No, porque hay quienes decían que iba a ganar tal o tal y tal, y no fue Y así, o ganaron salieron, esos. ¿no? Salieron otros, tan Ajá. es así. O sea, hay que reconocerlo, o sea, ¿por qué el anterior Poder Judicial no descartó sus candidatos?
¿Por qué el PRI no sostuvo sus candidatos? ¿Por qué el PAN no sostuvo sus Pero no candidatos? estamos ¿Por qué? hablando de Digo, partidos, ahorita lo estás comentando como si bueno, fuera yo un partido. lo estoy comentando porque está saliendo a Pero ¿tú no crees relucir. que sí fue una cuestión de partido, completamente el partido que está en el poder, que fue el que armó toda la campaña, fue el que hizo las reuniones vecinales, fue el que casa por casa iba haciendo tipo de encuestas, inclusive para ver cómo estaban algunos participantes, ¿no? Cómo salían? Vimos que también, de otra manera, Lenia y otra que también ganó, hicieron una campaña no muy austera, o sea, se veían hasta en las redes sociales demasiada publicidad, pero también en estos encuentros con las personas. ¿Tú crees que esto fue, a ver, ¿tú crees que su llegada fue pareja? Pues no, ¿verdad? No, a ver, yo creo que la confesión y la prueba, aunque el Tribunal Electoral haya volteado para otro lado, el mismo Tribunal Electoral que le dio la mayoría artificial a Morena en las dos cámaras para que pudiera hacer las reformas constitucionales, eh, volteé para otra parte y con mayoría de 3 contra 2, la eterna mayoría de 3 contra 2 en el Tribunal Electoral, eh, diga que no se puede demostrar, de incluso contraviniendo un criterio, porque ya el Tribunal Electoral tenía un criterio que decía que si tú puedes acreditar o puedes inferir razonablemente que una acción le benefició a un candidato para obtener el triunfo en una elección, aunque no puedas demostrar o aunque no exista conexión entre el candidato y la realización de la acción, si le perjudicó, le benefició, perdón, y perjudicó a los otros, la elección podría ser materia de nulidad. Ese era un criterio que tenía el Tribunal Electoral y ahora decidió no aplicarlo. Bueno, Cuando era evidente, a ver, si tú repartes millones de listas con los nombres de candidatos a los diferentes puestos. uh-huh. Y después el resultado coincide exactamente con los millones de listas que fueron distribuidos, pues no hay duda de que hubo una eficacia en esa trampa. A ver, aquí también se señala, por ejemplo, la cuestión de estadística, ¿no? Estadísticamente era casi imposible que llegara a esa A menos misma... que sea deliberado. Sí, o O sea, sea, no iba a suceder. esa combinación habiendo tantos participantes, ¿no? Porque era muy O sea, complicado que era una llegara. en 7,000,000,000 O sea, era de casi muy combinaciones. imposible. Eso es lo que Son todos nos miles, cuestionamos. hubo miles de combinaciones, o sea, Sí, eso era casi era imposible, pero luego imposible que llegó. saliera algo Ok, exacto. Pero ya, salió. No, ya nos digo, dijeron nuestras no sé si autoridades ustedes que lo mismo. votaron y Sí, se sí, yo pudieron, voté. exactamente, A ver, pudieron, bueno, que también no que hablemos no de la era, participación que fue muy poca. Pero bueno, ya llegaron, diría uno, haya sido como haya sido, llegaron y son los que van a impartir esta justicia, que van a ser nuestros jueces, que van a ser lo que van a revisar, pues, grandes asuntos, ¿no? Y llama la atención el cómo lo va a hacer y cómo lo van a decidir, siendo, por ejemplo, con ciertas tendencias. Vemos a una Lenia Batres que dice, bueno, es que me llama la atención, por qué se le daba al ciudadano y no a los gobiernos, por ejemplo? ¿Por qué perdían siempre los gobiernos? O sea, porque Bueno, precisamente la ley, o no sé, ustedes tú que eres abogado, a ver, eso dime, no puede ser, no, eso no se puede inferir estadísticamente. O sea, tú no puedes decir que determinado, o sea, puede haber muchas explicaciones distintas, no es una regularidad estadística lo que te va a decir si el tribunal se está inclinando a favor de alguien o no. Puede ser que ese alguien litigue muy bien y el otro litigue muy mal. eso de los particulares lo decía especialmente en el caso de, por Sí, porque además no ejemplo, es el mismo particular, son muchos de Salinas particulares. Pliego y etcétera, casos así, ¿no? Pues a Que ver, hablaba de particulares, no como un ciudadano común, sí, pues. no, pero habla de particulares en general y cuando habla de cientos o de miles, de cientos de miles de asuntos resueltos a lo largo de 30 años, la verdad es que no puedes, ese no me parece que sea una forma razonable de No, pero, evaluación, pero lo que sí indica es un prejuicio de su parte. a ver, pero aquí no se vuelve peligroso, Jerónimo, que empecemos, que sí, ok, lo vamos a llevar a las votaciones, pero entonces no entra algo muy peligroso que tiene que ver con la cuestión que entre un partido político, que aparte del partido político, entra entonces
ya no se vea el que esté mejor preparado, aunque decía uno que estaba mejor preparado que un chicharrón, sino que se opte entonces por el más popular y no por el mejor calificado. Sí, Es que no estamos hablando de cualquier cosa, pues, o sea, tienen que tener un conocimiento muy amplio, ¿no? Aquellos que van a llegar ahí. Vemos que a Lenia le dan clases, o sea, le han dado clases los que están ahí, le dan clases. Está votando a veces por sus propios, En contra de sus propios proyectos. en contra de sus propios Eso es proyectos, más ¿no? desatención. yo creo que hoy más que nunca el Poder Judicial, para mí, tiene mayor legitimidad y legalidad. Llega en un proceso donde, quieras o no, hay que reconocerlo. Fue electo por ciudadanos que salieron de acuerdo o no estaban de acuerdo o conocían o desconocían del Poder Judicial, de sus funciones, porque ese fue uno de los también de los detonantes que mucha gente desconocía, que es el Poder Judicial. Antes estaban encerrados, era una caja donde no había apertura. Pero no me puedes negar Ajá. que hubo una campaña muy grande de Morena que hasta Sí, vestían a los No, jueces, los ponían su toga y los vestían con puercos como puercos y están los videos. Y eran de Morena, eran asambleas de Morena, diciendo que el poder estaba corrupto, el poder judicial era un poder lleno de nepotismo y corrupto. No lo bajaban de ahí. De hecho, desde las mañaneras de Andrés Manuel no bajaba al poder judicial. Fue, ellos sí, una campaña muy puntual contra el Poder Judicial. Y no creo que todos los jueces y todos los magistrados sean corruptos. mira, a partir de que hubo yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a encontrar y se da cuenta que es un poder de los tres poderes el que menos da apertura y el que menos actúa en cuestiones de transparencia, Pero no de son corrupción, políticos. Pero es que no nepotismo. son políticos. O Ah, sea, no son como. Es que los hicieron. claro que son pol- Pero es que no los todos los hicieron seres políticos. humanos. Pero no, pero a ver, Ujú. haciendo campaña, por favor. O sea, es que los que vimos fue hasta ridículas algunas campañas. O sea, algunos diciendo que iban a hacer acciones que no les correspondía. El mismo Hugo, ¿no? El Algo- mismo Hugo de decir, vamos a llevarlo a ser un itinerante, vamos a que salir, vamos a estar con la gente cercano. Es más, yo no voy a usar toga, ¿no? no, Este, va a recorrer a los estados, a los circuitos, a visitar los jueces. O sea, ese es un papel que a lo pero mejor sí tiene que revisar. Ajá, sí cómo lo es su podemos función. ver, Toño? Si lo primero que hacen es reunirse con los grupos importantes de Morena. Sí, a ver, no ha habido tampoco una conducción institucional, ¿no? No ha habido un mensaje de somos un poder que actuará con imparcialidad, que tenemos que actuar como equilibrio, como fiel de la balanza con los otros poderes. No se reúnen, no se reúnen van y se reúnen más bien con la presidenta de la República, van y se reúnen con los coordinadores de Morena, cuando no tendrían por qué reunirse con nadie. Ellos son un poder aparte, pero todos los que están ahí le deben el cargo a la maquinaria electoral de Morena. Pero no lo vemos así, lo que vimos ahora en la toma de posesión, con esto de los inciensos, el bastón de mando, todo te lleva, o sea, lo ves y dices, bueno, esto ya lo vi, ¿no? Ah, sí, con Andrés Manuel. Ah, también lo vi con Claudia. Ah, eso es Morena, ¿no? Y por otro lado, hay quienes pues, no están muy de acuerdo como ciudadanos, a lo mejor ellos son creyentes de sus cuestiones, ¿Qué les pero hubiera ¿qué dicho hubiera Benito pasado? Juárez? ¿Qué hubiera pasado en el caso de que alguien saliera con algo católico, con algo de otra No, bueno, es religión? que te puedes, o sea, eso te dice que pues puedes utilizar cualquier ceremonia, ¿no? O sea, Pues si el estamos siguiente hablando, ministro pues, de la corte puede ser druida, claro, y puede pero es que estamos llegar hablando ahí con de una lo laico, ¿no? Estamos hablando de lo pantomima. laico, ¿no? O Y sea, yo Sí, creo que sí. también de la seriedad del cargo, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, la solemnidad y las formas cuentan y son importantes. Y los rituales que hemos construido a lo largo de las décadas, de los siglos, los rituales republicanos, pues tienden a ser serios, tienden a ser cuidadosos, tienden a ser solemnes, sobrios, ujú. y esto de arrodillarse en torno de un montón de frutas y flores, en medio de incensarios y
caracoles. Pues la verdad es que sí se rompe con la sobriedad y con el estoicismo que debe caracterizar al ejercicio del cargo público, ¿no? A ver, todo Sí, esto, ¿qué te ujú, parece, por ejemplo, de lo que decía el ministro de decir, pues yo no uso la toga, sin embargo la foto pues ya salió con la toga, a pesar que le pone su característica, ¿no? O sea, sí, Sus muy grecos. propia. sus grecas, etcétera. Lo rompe un poquito, pero sin embargo lo hace. La otra parte, que llega diciendo, a mí me llama algo la atención de que se juegue con eso, de soy indígena, yo comía frijolitos, yo dormía en un catre. ¿Eso qué chingados tiene que ver con la impartición de justicia, Jerónimo? ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, el nuevo Poder Judicial tiene un reto muy grande Ujú. y tiene que demostrar todo lo contrario. Si había corrupción, si había altos sueldos, si había nepotismo, si había falta de justicia para pueblos, comunidades indígenas, si la justicia no era pues pareja para todos, no era igualitaria, si todos no podían acceder. Yo creo que tiene ese reto muy grande el Poder Judicial y lo tiene que demostrar. Así como se le decía a Andrés Manuel que pues que no iba a poder, que no iba a saber gobernar, que iba a Ujú. llevar al país como a no sé qué país y a otro país y que no, o sea, estamos demostrando, se demostró que hubo resultados. Pero Yo ahí, creo que por no hay que ejemplo, hacer juicios para no, mí. pero, a ver, Ajá. pero No, ellos no, no, mismos, pero podemos nadie hacer las lo críticas. sacó. O sea, Ajá. yo lo he visto en diferentes entrevistas y nadie se lo cuestiona. Ujú. O sea, al menos nadie se lo cuestiona. Son ellos mismos, o sea, desde Claudia Sheinbaum hasta Morena, decir, es que llega un Benito Juárez a ser ministro. O sea, pero ¿en qué cabeza? O sea, ¿qué tiene que ver una cuestión con la otra? O sea, digo, esto no se hubiera dado antes. ¿Por qué no? Sí, yo creo que lo están contextualizando en ese, yo digo, soy respetuoso y a lo mejor algunas cosas que cada quien puede hacer sus propias críticas, No, pero es de que decirlo, tenemos ajá, no, una no, no, presidenta con descendencia judía, pero hoy tenemos una presidencia. mm, O sea, ¿por qué no llegó una presidenta indígena? es que puede llegar, o sea, ¿por qué no? Pues nadie ha dicho que no, o sea, no se ha propuesto, pero yo creo que va a salir, en este nuevo contexto ahora, Es que no tiene donde nada, está, ¿ves? hay más, Es que yo creo que no tiene nada, no sé si No tiene nada que no ver, tiene ¿no? O nada que sea, ver con lo que va a hacer. O sea, nadie le está criticando eso. O sea, sería muy tonto criticar nuestras raíces, criticar lo que somos. no, todos tenemos Claro, raíces indígenas no, y por eso, todos, o sería sea, muy tonto nadie. estar pensando de esa pero manera. la justicia, o sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, yo sí me lo pregunto. Esto quiere decir que cuando haya un litigio en que una comunidad indígena sea parte, ya ganó el litigio. ¿Tengo o no razón? Como, Pues sí, o sea, Sí, si dicen, ¿sabe qué? Esto nos pertenece desde hace a ver, que llegaran, yo como abogado te diría algo. Si yo estoy litigando contra una comunidad indígena, yo recuso al presidente de la Corte. ¿Por qué? Porque usted ha dicho que los indígenas deben ganar los juicios. es donde se vuelve, o sea, el O sea, discurso lo que se, recuso para que no vote, para que usted no sea el proyectista de mi asunto. sí, ¿Por porque qué? todos los que van Porque usted ahí, te está prejuiciando. Yo puedo partir de hechos públicos que me hacen suponer que usted tiene un prejuicio en favor de los indígenas y en contra de quienes no somos indígenas. y si todo eso se disfraza, o sea, es lo peligroso, o sea, sí, no, no, eso es parte entiendo de su lo, contexto sí, y eso es parte de lo su, que se vuelve peligroso. ujú, Es que no nada más es eso, o sea, no es los, de que cómo se viste, cómo, eso que a lo mejor no tendría Ujú. nada que ver con su labor, lo que va a Bueno, hacer. ya teníamos uno que daba sentencias en falda, ¿no? Y Sí, tacones. eso no pasa. O O sea, sea, por está ahí bien, dices, cada ok, quien. pero lo demás se vuelve peligroso. Porque entonces si lo metes en una parte, como lo está diciendo ahorita Toño, dice, oye, di que ellos tienen, que son A indígenas. ver, eso Y tiene van, nombre, se llama activismo judicial. Y es dicho en términos universales por los estudiosos del derecho y de la impartición de justicia, es un problema cuando los jueces trascienden su función de impartir justicia y se ponen a hacer activismo, se ponen a impulsar causas. Eso es algo que debiera estar fuera del ámbito de la actividad oficial del juez. sí, Entonces, tú aquí a este señor lo puedes acusar de entrada de que está haciendo activismo judicial, porque es el presidente de la Suprema Corte. Entonces está haciendo activismo en favor de los pueblos indígenas, así como aquel famoso magistrado, desde mi punto de vista, se equivocaba cuando hacía
activismo en favor de las comunidades LGBT. Y me parece que también los ministros que más activismo judicial hicieron durante estos 30 años de la Suprema Corte Independiente, del Tribunal Constitucional, que yo insisto que es una época de esplendor en la historia de México, en la historia judicial de México, son los ministros más pro 4T, que incluso han pasado por el gobierno de la 4T, Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero. Ellos son los que más activismo judicial hicieron, y lo hicieron en pro de causas de derechos humanos de las que luego se desdijeron, y fueron ellos los que ayudaron a que se establecieran precedentes que después al presidente no le gustaban, como por ejemplo doña Yasmín Esquivel. Ella fue en cuanto a promovente, fue la que impulsó el primer juicio en el que se otorgó una suspensión provisional en una acción de inconstitucionalidad, utilizando un criterio que era novedoso en ese momento. Y ella fue la que lo promovió. Y ya después, como ministra de la Corte, se echó para atrás y cambió de parecer, y esta fue la de evitar que se hicieran suspensiones provisionales en contra de leyes de aplicación general, una de las grandes molestias de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que incluso lo prohibieron a nivel constitucional, ¿no? Pues va a ser un tema, yo creo que para analizarse y estar pendiente, ¿no? Esto que estábamos discutiendo, porque quizás lo vemos en el discurso todo muy bien y se puede aplaudir, pero ya llevándolo a los juicios, ya llevándolo con un cierto sesgo, pues sí se vuelve muy complicado. Jerónimo, al grano con este asunto. Al grano, Jairo, te agradezco mucho. Es una nueva etapa de la vida política, pero sobre todo en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene ahora un nuevo reto. Me parece que ellos llegan de manera consensada por el pueblo de México, electos de manera democrática. Yo podría decirlo así, participé también, voté y fui y dije, por este sí, por este sí, por este no. Entonces hice mis propias deducciones, y yo creo que tienen, como lo decía, el reto de todo lo que existía mal, lo recompongan ellos. Si había nepotismo, que no exista. Si habían altos sueldos, que no existan. Si había corrupción dentro del Poder Judicial, que no exista. Si había falta de impartición de justicia, que ahora se dé. Y que sea igualitaria para todos los mexicanos, independientemente de cualquier partido, de cualquier credo, de cualquier gusto. Yo creo que tiene que ser la justicia para todos. Eso sería. Toño, al grano con... Al grano, yo voy a decir algo que no está de moda. Yo soy un defensor de los resultados de estas épocas de la Suprema Corte, de 1994 a 2024, de esa Corte Tribunal Constitucional de 11 ministros, 2 salas, que llevó 3 épocas de jurisprudencia, que me parece que sus resultados fueron contribuir a la transición de la democracia, establecer el sistema de derechos humanos en el país, modernizar la Corte sin duda alguna, establecer el sistema de precedentes judiciales para ponerse al día con los tribunales del mundo. Teníamos una Corte que estaba a la altura de la Corte de Colombia, de la Corte de Estados Unidos, de la Corte de España, del Tribunal Constitucional de Alemania, de la que me digan, de las mejores cortes del mundo. Hoy no sabemos qué tenemos. Para empezar, por la independencia, porque es una Corte integrada por 9 ministros que fueron electos en una elección fraudulenta, controlada por un partido político que además controla el Ejecutivo y el Legislativo. La sospecha de sumisión y de entrega no es gratuita. Y además, la sospecha de falta de capacidad tampoco es gratuita. Y tienen que llenar unos zapatos muy grandes, porque la Corte que se va y las que se fueron integrando desde aquella del 94 hasta esta última del 2025, fueron excelentes tribunales constitucionales. Fueron tribunales constitucionales en los que yo podré estar en desacuerdo con algunas de sus resoluciones, o podré cuestionar o criticar algunos de sus criterios jurídicos, pero sí me parece que en el fondo hubo una discusión de gran altura
que estableció una doctrina constitucional que permitió un sistema real de defensa de los derechos humanos, de defensa de la democracia y de equilibrio de poderes, que no sabemos, más bien sospechamos que no puede replicarse con esta nueva Corte. Bueno, yo el grano quisiera terminar. Iba a tocar el acordeón, pero ya se me apagó aquí. Pero bueno, yo creo que sí, estamos muy atentos de cómo llega y cómo va a llegar, eh, digo, a impartir esta justicia, este nuevo poder judicial que, si bien lo podemos entender, que llegó con ciertas sospechas, con acordeones a modo, repartidos por un grupo en particular, que también por ahí se repartieron otros tipos de acordeones, porque no fueron los únicos que algunos vimos diferentes tipos de acordeones, pero sin embargo, los más interesados, lo que vimos y lo que nos pareció mal como ciudadanos, que los más interesados en este cambio de poder, pues eran otros poderes, eran integrantes del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y es donde no debemos permitir, pues, que exista, yo creo, esta parte de involucrarse estos poderes, porque tienen que estar separados y eso nos tiene que ayudar a tener un México pues mucho más sano políticamente.